Agro, sí. Hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Agro sí, vida sí, mina sí, todo sí. Y hoy día tenemos un programa muy especial. Nos acompaña el ingeniero Saúl Durán. Vamos a hacer un análisis concienzudo del desarrollo de proyectos importantes en nuestra región de Arequipa y del marco legal tributario que necesitamos se haga realidad a la brevedad. Saúl, amigo, muy buenas tardes. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, contento de estar acá nuevamente en tu programa Agro Sí. Y bueno, hablemos de agro, ¿no? ¿Cómo ves tú que estás más cerca de la jugada el tema de Japón como corresponsal en el gobierno? Bueno, creo que el estado ganador en este caso para la puesta a punto que es Japón, estamos hablando de MAGES 2, ¿no es cierto? De MAGES 2, del proyecto especial en general y en este caso específicamente la puesta a punto. El programa se está cumpliendo más o menos en lo establecido, ¿no? Se esperaba que sea el 15 de mayo, por pedido de los mismos estados postulantes se retrasó un poco. Ya el 30 de mayo se entregaron los sobres tanto de Japón como de Reino Unido, fueron los dos únicos que presentaron una propuesta. Y el 19 ya se escogió, el 17 específicamente se escogió, el 19 se dio a conocer. Y en Japón creo que es un país importante, un país que tiene mucha tecnología y sobre todo un país bastante serio, ¿no? Es importante, ¿no? Correcto. Ahora vamos a ver, ahí están las propuestas, el viceministro debe estar llegando para presentarse en la Comisión Multisectorial de Seguimiento y Monitoreo de este proyecto alrededor del 4 de julio para tener los detalles. Quiero valorar lo que he dicho rápidamente de la Comisión de Monitoreo y Seguimiento al proceso, que ha sido importantísima su participación para que lleguemos a este puerto, ¿no? Y ya tener un país en contraparte de gobierno a gobierno. Esta comisión de seguimiento conformada por la Cámara de Comercio, Sociedad Agrícola de Arequipa, las juntas de regantes, las universidades, la sociedad civil, en fin de cuentas, el colegio de ingenieros, ¿no? Colegio de ingenieros, ha tenido un papel de seguimiento cercano y de presión, dicho sea de paso, para que se cumplan los plazos y los compromisos. Hay que resaltar ese esfuerzo mancomunado de la sociedad arequipeña, no solo el agro, que sí somos importantísimos, el sector empresarial y el sector universitario, la sociedad civil, porque juntas y SADA somos uno solo, ¿no? Sí, correcto. Como bien sabes, fue bastante polémico, digamos, en su momento el tema del convenio y la transferencia y la titularidad. No se transfiere la propiedad del proyecto, sino la titularidad en su momento para que lo pueda destrabar el gobierno central. Porque el gobierno regional, para empezar, no puede hacer ningún trato de gobierno a gobierno. Está prohibido por ley. En segundo lugar, la ventaja de un gobierno a gobierno es que te permite evitar acortar tiempos, porque un camino regular implica licitar el perfil, que la empresa ganadora haga el perfil. Solo licitarlo y dar la buena prueba podría demorar 7 meses, ha demorado 15 años, no lo hizo nunca sí. Autodema, ¿no? Pero, ¿Y cuánto nos ha costado? Eficientemente podría demorar 7 meses, de ahí elaborar el perfil, después lanzar el proceso para el expediente técnico, etcétera. En cambio, de gobierno a gobierno, el Estado ganador se encarga desde la elaboración del perfil, el expediente, absolutamente todo y la ejecución. Entonces, ahí se acortan tiempos, eso creo que es importante. Y creo que ha sido una decisión importante la de transferirlo, a pesar de que hubo mucha oposición en algún momento de algún sector, incluso llamaban traidores a Arequipa. El conservadurismo, ¿no? Sí, pero lo importante era hacerlo y destrabarlo, y sobre todo lo más importante era la puesta a punto como etapa inicial, porque sin la puesta a punto no solo no hay MAGES 2, sino que se pierde lo que ya está hoy día sembrado, que es MAGES 1 y 23.000 hectáreas, Santa Rita, etcétera. Entonces, eso es lo importante consolidar, esperemos el calendario, porque hay unos pasos que seguir hasta la firma del contrato. Debería ser que en el contrato estaba, el cronograma decía 30 de agosto, pero con estas pequeñas postergaciones podría postergarse un par de semanas, no lo sé, pero son tiempos menores dentro de todo lo que se esperaba y creo que se está cumpliendo dentro de los compromisos para la tranquilidad de Arequipa. Lo de MAGES 2 está en un arbitraje que tiene sus plazos
el gobierno está trabajando en eso, ya tiene el estudio de abogados internacional que lo está viendo el caso. Obviamente es un proceso complejo que además se mantiene no solo por el convenio, el contrato, una cierta confidencialidad, sino por estrategia, ¿no? Entonces, yo creo que se está avanzando y como siempre hay, bueno, ahora siempre hay dudas. Estuvimos en Agrofest, estuviste ahí de panelista y a veces hay dudas sobre los sistemas, ¿no? De gobierno a gobierno, una APP, una asociación público-privada. Yo creo que algunos decían que el gobierno a gobierno demora más, otros decían que no, pero yo creo que al final todos los mecanismos son buenos y tienen su momento y tienen su ventaja para lo que cada proyecto requiere. Nosotros vemos, por ejemplo, un gran ejemplo de gobierno a gobierno fue los Panamericanos. Claro. Que se dio en un tiempo récord, pero entonces al final que vemos que no solo es el método por el cual uno lo ejecute, sino más las personas que lo ejecuten, ¿no? Hay varias modalidades. El tren eléctrico, que demoró 25 años desde que se inició en el 80 y tantos, fue por una oferta, ¿no?, pública, digamos, que se hizo. Pero, Saulito, yo quiero resaltar, como tú has puesto el ejemplo clarísimo de los Panamericanos, ver de que es cuestión de personas, cuestión de reglas claras de inicio de un programa, porque la APP no es mala per se, ni tampoco lo es el gobierno, ni tampoco es la inversión privada directa. Claro. Ni la inversión pública directa. El concurso oferta, como te mencionaba, que fue el tren eléctrico que se hizo rapidísimo y bueno, está funcionando. Todo depende justamente a eso, a personas, ¿no? Más que todo, inicialmente era una asociación público-privada donde el Estado pone una parte y el privado pone otra y debería salir. Lamentablemente, yo considero que el contrato estuvo bien hecho. El problema nace cuando se transfiere al gobierno regional y se empiezan a hacer como gobierno regional que iba pasando. Ya sabemos, desde el presidente o gobernador Guillén hasta pasando por Yamila, Osorio y etcétera, se firmaron 13 adendas, donde desvirtuaron completamente el contrato primigenio. Y ¿no? Lo más chistoso, y lo más dramático y penoso, fue de que obligaciones económicas, monetarias del concesionario, Cobra, el que quedó después de un traslape sospechoso, mal hecho, claro, era un y en Mamalinas, Cosapi, ¿no? Era el consorcio Cobra Cosapi, y que por el escándalo de corrupción del club de la construcción que hubo a nivel nacional, se forzó a que salga Cosapi, se le votó prácticamente Cosapi. Claro, y el contrato dice que para salir tiene que haber un acuerdo, una aprobación de las partes, es decir, el gobierno, pero no sé cómo se dio eso también medio... Todo fue entre gallos y medianoche, a final de cuentas quedó Cobra, y ya los alimeños sabemos lo que pasó en cuanto a corrupción, en cuanto a ineficiencia, pero volteemos la página. Claro, lo importante es que ahora creo que la decisión que se ha tomado de transferirlo al gobierno central para que pueda destrabarlo, ya estamos viendo que se están cumpliendo los plazos establecidos, en este caso en la puesta a punto, y creo que se está avanzando. Seguiremos a través de la Comisión Multisectorial monitoreando y haciendo el seguimiento que corresponde para que las cosas caminen como debe ser, y en el caso que no sea también se irá, ¿no? Digo, Saulito, para mí lo más valioso, el logro más valioso que ha habido en este proceso es la conformación de este grupo, esta comisión de seguimiento y control del proceso del gobierno a gobierno, del inicio del cambio de sistema, que ha logrado que seguir los objetivos muy cercanamente. Y yo pediría, como agricultor independiente, pidamos como gremios, de que este grupo de control y seguimiento continúe para asegurar a Arequipa y al Perú la 38.500 hectáreas de Majes 2, las 28.000 que está regando actualmente Condoroma, la Nueva Santa Rita, Pampa Baja, Majes Iguazú 1, y la ampliación del PB2 y PB3 que ya está en curso, que es otra bendición. Ahora cuando vas a Camaná, vas hacia Lima, ves cómo pasando Pampa Baja ya está irrigándose, hay maíces, hay tunas, cómo ya estamos ganando en el desierto. Es valioso el trabajo conjunto, y con este mensaje, con esta buena noticia y esta lección de amor por Arequipa
todos los que han participado de la comisión, del comité de seguimiento. Tenemos este bloque, y en el segundo bloque vamos a ver una cosa más interesante todavía. Amigos, regresamos. Estamos terminando el segmento anterior saludando y felicitándonos por los logros que ha alcanzado el comité y la comisión de seguimiento y control al proceso de transición de la APP fallida hasta el nombramiento del gobierno de Japón para realizar el proyecto de salvataje de Majes Iguas 1, que ha sido maravilloso. Este proceso, como decíamos en el segmento anterior, va a permitir darle sostenibilidad y salvaguardar la producción de 28.000 hectáreas y más de 120.000 familias que trabajan directamente con la agricultura en esa zona, y otras 120.000 que trabajan muy cerca en la zona de Santa Rita, el Valle de Siguas, Pampa Baja, y las que van a trabajar y que ya empezaron a trabajar en el PB2 y están empezando ya en el PB3 del proyecto Majes Iguas 1. Es realmente maravilloso lo que puede provocar las ganas, el compromiso ciudadano, cívico de los seres humanos por el desarrollo de nuestra región. Es una comisión nombrada por resolución del gobierno regional. El doctor Roel fue quien la nombró. Y sí sigue vigente, ¿no? Y está vigilante en esto, está haciéndole seguimiento con Autodema. Creo que se está haciendo un trabajo importante y sobre todo se está cumpliendo el cronograma, y creo que hay la voluntad de todas las partes, que eso es lo más importante. Tanto el gobierno regional a través de Autodema entregando toda la información en su momento, del gobierno central de buscar, de invitar a los países que inicialmente fueron 17. ¿Y por qué crees que lo están golpeando tanto al ministro de Agricultura? Bueno, yo creo que no es perfecto y tiene también sus debilidades probablemente. Unos deslices que ha cometido. También algunos comentarios de repente mal tomados o desafortunados también. Hay también partes flacas, como el tema de maquinaria que reclaman las juntas de usuarios para poder atender las emergencias. Como hemos visto este año, hemos tenido ingresos de todos los ríos importantes de la región, que ha hecho mucho daño y se necesita maquinaria amarilla. Y eso genera fricción, también, ¿no? una desazón dentro de los dirigentes y dentro de los agricultores. Se ha dotado de maquinaria lana, a pesar de ser un ente normativo y rector y no un ente ejecutor, pero maquinaria que ha estado de Lima hacia el norte, de Lima hasta Tumbes, que se inicia el año 23, me parece, pues del Yacu, y para esta reconstrucción. Entonces siempre hay ese reclamo del sur, ¿no? Que los recursos, la maquinaria, etcétera, y la atención se va mayormente al norte. Y el sur, todos los olvidados de siempre. Y el sur sigue con las carencias, ¿no? El doctor Roel ha comprado maquinaria, pero es insuficiente para las 8 provincias. Saulito, déjame dar un comentario, una opinión personal que va contra la corriente. El pensamiento de alguna gente que cree, porque habla un poco fuerte o tiene acceso a programas periodísticos o a un micrófono, tiene alguna autoridad, ¿no? Y yo resalto mucho del ministro actual y la predisposición que ha tenido a trabajar por el desarrollo de Arequipa, especialmente el asumir la responsabilidad de Majes Iguas 1, salvataje, Majes Iguas 2, hacer realidad el sueño y ver la manera en cómo esta gran cantidad de agua que tenemos. No solo eso, ¿no? Tenemos, el día 14 se ha puesto la primera piedra de Iruro. Iruro, es una maravilla. Después de 40 años se está haciendo, o más incluso, se está haciendo realidad, o está continuando, se ha retomado esta presa. Entonces, mira, yo creo que nadie es perfecto, los problemas no nacen ahora, y creo que el ministro Manero está tomando acciones en varias cosas. Por supuesto, a veces es imposible hacerlo en todo. Y también, bueno, hay a veces, no sé si llamarlo
querer ser muy franco, muy directo. Hay comentarios a veces que no se toman a bien o que tampoco no son los que corresponden quizá. Pero mira, yo para comentarte, yo soy presidente de la Junta de Usuarios, ¿no?, del Valle de Majes desde el año 22. ¿No? Este año termina el periodo. Son 4 años. En menos de 3 años hemos tenido 10 ministros. Me parece que el ingeniero Manero es el ministro número 11. Acuérdate, con Pedro Castillo teníamos un ministro en promedio, no duraba un mes. Había unos que duran 3 meses, 2 meses y otro que duraba 4 días. hemos tenido es curioso, pero en una reunión que estuvimos en Lima de juntas, el ministro estaba hablando. Y lo cambiaron y en ese momento, a los 10 minutos de que terminó de hablar, había caído el gabinete. Entonces, así estaba, ¿no? Hemos pasado 10 ministros, 11 ministros, que no han hecho realmente absolutamente nada, que uno ha sido peor que el otro. Y claro, hay brechas grandes que cubrir, tanto en infraestructura, en productividad, pero marco jurídico legal tributario. Totalmente, en un plan que eso quizás es lo que falta establecer, que es un plan de infraestructura hidráulica a largo plazo, a 30, 50 años, para poder ir viendo qué se tiene que hacer, lo que conversábamos en programas pasados. Claro. ¿No? Entonces, pero en un balance general, yo creo que esta gestión de ministro Manero, yo creo que está aceptable, está tratando de resolver algunos problemas, o varios, algunos con éxito, otros quizá no tanto, pero bueno, creo que vamos avanzando. En Arequipa tenemos lo de Iruro, estamos destrabando Majes 2, la puesta a punto que no se hizo nunca nada y que desde el contrato del 2010 con Majes 2 se dijo que se debería empezar los estudios para la puesta a punto no ni el perfil integral y no se hizo ni el perfil, y hoy día vemos que se está haciendo. Entonces, como te digo, yo creo que en el balance es positivo, ¿no? Sí. Desde mi punto de vista, ¿no? No, y realmente declaraciones como que en el Perú no hay hambre pueden resultar hasta infelices, pero responden al conocimiento o a la percepción en el momento de la persona. Y ya, pero bueno, dejémoslo como anécdotas y veamos en lo que podemos avanzar. Tenemos cosas más importantes que discutir. ¿No? Yendo a la otra personalidad a la cual me refería también, yendo contra los que aprovechan el micrófono, porque lo más rentable en el Perú es destruir contra el gobierno. Yo quiero resaltar la valentía del gobernador Roel Sánchez al tener la capacidad de transferir el proyecto integral al Ejecutivo, porque fue un pedido que se hizo en Sociedad Agrícola Arequipa el año 2022 en la Expo Agro, en el Congreso Regional Agrario que correspondió a esa Expo Agro. Nosotros trajimos a Carlos Neuhaus para que nos explique cómo hizo, cuál es la concepción que se tuvo en un gobierno en los Panamericanos, que hemos visto que fue un éxito rotundo, tanto así que la Agrofed se ha hecho instalaciones en los Panamericanos que son impresionantemente lindas, bellas, funcionales, y trajimos también al ingeniero Fernando Sillonis para que nos explique el salto que podríamos dar incorporando y dando seguridad a Majes 1. Correcto, creo que además que era el momento, porque ya tenías una adenda 13 que recuerda que era escandalosa. Que era escandalosa, que nos opusimos desde hace 7 años, desde su inicio, porque decíamos que justamente era la antesala para un arbitraje para dejar en mejor posición al concesionario. La campaña fue brutal desde medios, desde editoriales de periódicos a llamar traidores a Arequipa a los que se oponían, porque decía, y el mismo concesionario decía que una vez que lo firme en un mes empezaba la obra, y bueno, y terminamos en lo que nosotros dijimos, acuérdate, desde la Cámara de Comercio en su momento y en otros frentes, y nunca se hizo, sino que más bien plantearon el arbitraje, que era lo lógico. Y quiero comentarte, por lo que establecía esa justo en la mañana tuve una conversación en un programa periodístico telefónica con un presidente de SADA que no tuvo los pantalones de decir no a la adenda 13 y dijo en contrario sí a la adenda 13, desconociendo todo el daño que se hizo al proyecto. Okay, yo creo que muchos opinaban desde el desconocimiento. Nunca tenían claro, si tú empezabas a desmenuzar la adenda 13 o el proyecto en sí, nunca tenían claro lo que era. Simplemente el concesionario tenía mucho dinero que
Que ganar. Que digamos, que ganar. no, pero aparte de eso tenía mucho dinero para poder hacer publicidad lo que él quería y vender lo que él decía y tratar de convencer a la opinión pública en firmar la Agenda 13. ¿Te acuerdas que salió un comunicado de 4 universidades de Arequipa respaldando la Agenda 13 y exigiendo al gobierno? No solo de ellos, ¿no? Como te digo, el 99% estaba de acuerdo y salían encuestas que toda la población está de acuerdo. Claro, porque te decían es la Agenda 13 o perder 1.000 millones de ingresos, 300.000 empleos. Claro, esas son las consecuencias de un buen proyecto. Pero eso no es lo que se discutía. Lo que se discutía era si la Agenda 13 mejoraba el proyecto, le daba viabilidad o simplemente era una agenda tipo lo que yo siempre llamaba Chincheros 2, ¿no? Esa agenda es Chincheros 2. ¿Por qué? Porque estás habilitando el concesionario para tener mejores condiciones mejores condiciones para un arbitraje. Al arbitraje. Correcto. Amigos, vamos al tercer bloque en minutos. Gracias. Amigos, retomando la sección anterior, realmente el engaño al cual nos llevó la Agenda 13, que pisaron el palito muchas instituciones, personas, hasta universidades. Yo me acuerdo de ver referentes nacionales defendiendo la Agenda 13. Colegios profesionales, defendiendo la Agenda 13 sin saber lo que era, Dios mío, y todo el daño que estamos pagando ahorita, y que vamos a pagar los arequipeños y todos los peruanos, y que se va a llevar fácilmente esta corrupta empresa Cobra. Sí, ya creo que, la cosa se dio, pero en su momento es lo que yo reclamaba también. Todos aquellos que estuvieron a favor de la Agenda 13, del concesionario, que hicieron todo, que apostaron, que habían editoriales incluso de diarios importantes de Arequipa, como dices, instituciones, todos aquellos que promovieron, alentaron e impulsaron la Agenda 13, una vez que se firmó, no fueron capaces, por lo menos, de salir a reclamar el cumplimiento de esos compromisos que decía el concesionario de empezar en 2 meses. O sea, por lo menos reivindicarse con eso. Pero en fin, eso se dio. Lo bueno es que ahora estamos ya en otra etapa mucho mejor, que creemos que podemos avanzar en la ejecución de esta infraestructura mayor. Quería felicitar y agradecer al gobernador Roel Sánchez esta decisión valiente. Porque yo creo que hay que felicitar al gobernador por la decisión que ha tomado en su momento, creo en contra de muchos y digamos, políticamente, de repente en ese momento podía ser hasta negativo. Incorrecta. No solo eso, yo creo que la voluntad del ministro Manero de comerse el pleito también, porque en un arbitraje el Midagri es el que asumiría si es que pierde el Estado en el pago y no la región. Finalmente es del Estado, pero bueno, la región sería mucho más perjudicial. Claro, sí, en segundo lugar, yo creo que es importante mencionar y agradecer también el esfuerzo y valentía del consejero Antonio Llerena, que era presidente de la Comisión Agraria. Que se la jugó solito. Que se la jugó, siendo un consejero de oposición, pero de una oposición constructiva, creo yo, donde vio que había la necesidad, donde se dio el trabajo de conversar con muchas personas y con nosotros también, de ver las posiciones y entender a profundidad qué era lo que se requería, y se la jugó en el Consejo Regional, llamándolo también traidor a las juntas de usuarios, que jugaron un rol importante en apoyo a la decisión, y al gobernador, que estuvimos ahí. Tú te das cuenta, Solito, disculpa que te interrumpa, lo importante que es el accionar de la Junta de Regantes en el desarrollo real del sector agropecuario en Arequipa, dándole más poder, o sea, más visibilidad a nuestras juntas y fortaleciéndolas institucionalmente. Es el primer representante del sector, porque todos los agricultores son regantes. Todos somos miembros de la Junta de Regantes. También tuvo una participación importante Sociedad Agrícola Arequipa, que también estuvo al lado, y la Cámara de Comercio, con su presidente en ese momento, el ingeniero Julio Cáceres, que la reunión que fue el quiebre de todo esto se dio justamente en la Cámara de Comercio, con los actores mencionados, con el viceministro Iván Ramos en su momento, que también se la jugó y ya no está, pero creo que es importante mencionarlo porque también fue un actor importante. Yo creo que ha habido varias instituciones, pero las que tomaban la decisión importante era el Consejo Regional, o la decisión en sí, porque los otros éramos opiniones y apoyos y aportes, pero la decisión real la tomaba el Consejo al aprobarlo, que lo aprobó por 2 votos de diferencia. A las justas.
el gobernador por tomar la decisión política de hacerlo, así junto con el Consejo, y el Ministro de Agricultura, el ministro Manero, bueno, con el gobierno, por supuesto. Entonces yo creo que se llegó a un entendimiento, creo que estamos avanzando dentro del cronograma hasta el día de hoy, esperemos que siga así y que esto se lleve a cabo. Lo más importante en este momento es la puesta a punto, porque no solo es digamos, el primer componente para Majes 2, sino que además está afianzando o va a afianzar el recurso hídrico para lo que ya existe, que sería terrible que colapse, colapse, sostenibilidad, ¿no? Y protección, porque estamos pendiendo de un hilo. Un sismo de 5 grados, 6 grados. 200.000 habitantes quedan sin agua. Sería un problema social gigante. Terrible, no solo sin agua, digamos, porque sus viviendas están ahí, sino sin trabajo. Además de con los plantas muertas, animales muertos, sería una catástrofe mayúscula. Sería súper complicado. Por eso yo creo que una nueva concepción de gobierno de nuestro país, en sus 3 ámbitos, nacional, regional y local, es este trabajo conjunto como el que se ha logrado ahora, claro, con Majes 1 y 2. Esto yo creo que lo que rescata, además de las decisiones que se tomaron en su momento, más allá de si eran populares o no, que eran impopulares de hecho, yo creo que lo que quiero resaltar en esto es que se logró, o el éxito de esto fue que se consiguió sentarnos en una mesa el gobierno central, el gobierno regional, la Junta de Usuarios de las Pampas de Majes, que es el principal afectado, las juntas de usuarios en general, que entendieron y respaldaron, sociedad agrícola, el Consejo Regional, con los que tenían la voluntad de tener la mente abierta y entender y tratar de entender qué era lo mejor sin ya una preconcepción de algo que era de oponerse, ¿no? Porque el que quiere oponerse sin querer entender razones ya no hay nada que hacer, pero creo que ese fue el éxito y creo que ese fue lo inteligente del gobernador, ¿no? Que logró sentarse, mirar, escuchar, obviamente tiene una posición propia también, claramente, y tomar la decisión, sobre todo. Eso es lo maravilloso, porque nosotros cuando hicimos este trabajo, inicialmente el 22, nos encontramos con un gobierno regional interino, la salida del señor Caselica, la arquitecta interina, la señorita Kimberly Gutiérrez. Que ya había ahí prácticamente una decisión, hasta un compromiso, había unas actas firmadas por la gobernadora Yamila, o sea, ya estaba armado, ya estaba todo armado para la Agenda 13 y que cobra así. Y ahí fue la principal responsabilidad, recordarás, de los consejeros, que en su momento el consejero Anco siempre se opuso. Y José Luis Ancomamani. Y cuando él era presidente del consejo, empatan. Y su voto cambia, y no, ni siquiera dirime, cambia su voto en una... Justamente, claro, para dirimir, él vota en contra de la Agenda 13 y dirimir a favor. Entonces fue increíble. Cosa increíble. Y realmente vemos cómo la mejor manera de apoyar a un gobierno es hacerle seguimiento y control estricto y cercano a las obras y a los sueños de todos nosotros, los agricultores, los estudiantes, todos los peruanos. Esta concepción de gobierno con mayor participación popular, yo creo que la única manera de asegurar el éxito de proyectos trascendentes y entender que lo importante es hacer la obra. Si lo hace el gobierno central, el gobierno regional, el gobierno municipal, finalmente todos somos el Perú. O lo hace el gobierno israelí, pero todos somos el Perú, ¿no? Japón. Claro, pero digamos, hablando del Perú, el gobierno central, regional, finalmente todos son parte de un gobierno, de un mismo gobierno. Que creo que lo importante es ejecutarlo y cada uno tiene sus limitaciones y tiene sus herramientas para poder hacer. Claramente el gobierno regional tenía limitaciones para poder irse a través de un gobierno a gobierno o poder agilizar, y poder agilizar, ¿no? Y sobre todo por como se encuentra hoy la puesta a punto, lo importante es acortar los tiempos. Y la única manera era esa, donde el Estado que entre de frente sin licitación, o sea, digamos, ellos hacen sus propios procesos y elaboran el perfil y hacen todo el trabajo, ¿no? Porque si no tendrías que entrar, como te iba, a licitar perfiles, después a ejecutar el perfil, después a licitar el proyecto o el expediente técnico, etcétera, etcétera, y eso te tomabas 3 años, en el mejor de los casos, solamente en estudios, ¿no? Sí, es importante la decisión que se ha tomado, es una decisión de calidad, y hay que seguir haciendo seguimiento, porque no hay proceso... No ha terminado, hay que seguir, ¿no? No hay ningún proceso terminado, todos son procesos que están en curso y que exigen el control cercano. Lo que podemos decir es que por lo menos hasta el día de hoy el cronograma establecido está cumpliendo. Que eso es lo importante. Y
hay pendientes, ¿no? Como la presa de Iruro, que bueno, enhorabuena. Nos falta Sexchapampa, que está cerquita. Bueno, acá en Tambo resolver también el problema de Yanacocha, etcétera, ¿no? Yanapuquio, que es un proyecto... Perdón, Yanapuquio, el tema de la contaminación del río Tambo. De todas las cuencas, Pero principal Tambo que tiene este problema con Iruro, ¿cómo se llama? Con la minera Aruntani. Pero que ni siquiera ya es una historia la minera. Son mineros informales que se han metido al socavón y están sacando y reprocesando el relave. Amigos, realmente ha sido un programa de lujo. Gracias, Saúl, por todo tu conocimiento, tu experiencia en el tema de Maje Siguas 1, 2 y hacer realidad el sueño de Arequipa, que cuando... ¿Te acuerdas? Invitamos al actual presidente de Ciudad Agrícola, el ingeniero Adolfo de Córdoba, a la Cámara de Comercio, a que nos hable sobre Maje Siguas 2, y nos dijo una cosa que a mí me chocó. ¿Sabes qué, Daniel? Maje Siguas 2 es inviable. Como lo plantearon, se volvió inviable. Claro, y al bueno, él fue el ministro de Agricultura que firmó la buena PRO y hizo toda la estructura para un buen contrato. Que se desvirtuó al 100%, ya primero con las adendas, después con la 12, que fue un tubo, que fue un nuevo contrato prácticamente, desvirtuando todo lo que se había establecido, y a la 13 pues ya fue. Fue el contrato del medio de cobra. Amigos, muchísimas gracias. Finalizamos el programa y gracias, Saúl. Gracias. Y así construyendo. Gracias. Full TV.